Unidad 2, 5.1 Videoconferencia sobre Mr. Taylor. A continuación se van a relacionar los análisis de los diferentes contextos social, histórico y cultural presentes en el cuento de Augusto Monterroso, Mr. Taylor. En 1937, Mr. Taylor salió de Boston, Massachusetts, donde su vida había sido tan refinada que terminó sin un centavo. Para 1944 se le vio por primera vez en América del Sur, en el corazón de la selva amazónica, viviendo entre los miembros de una tribu indígena. Por su aspecto y origen extranjero, la tribu lo apodó el gringo pobre. Sin embargo, su presencia en la región no pasó desapercibida para las autoridades locales, tanto así que el presidente como el ministro de Relaciones Exteriores lo trataban con respeto, temiendo a causar conflictos diplomáticos. En Boston, Taylor había ganado notoriedad con un ensayo sobre Joseph Henry. Ese mismo talento le sirvió en su nueva vida en Sudamérica, pues consiguió una concesión exclusiva para exportar cabezas reducidas por 99 años. La popularidad de estas macabras reliquias creció rápidamente. Al principio, solo las familias más adineradas podían adquirirlas, pero en cuestión de semanas, incluso los maestros de escuela las adquirieron. Una de estas cabezas, especialmente célebre por sus bigotes prusianos y pertenecientes a un general, fue donada al Instituto Danfeller, que destinó $3,5 millones para fomentar esta manifestación cultural hispanoamericana. Mr. Taylor puede describirse como un extranjero respetado básicamente por la falta de conocimiento de los locales. Socialmente, las tribus y los habitantes de la selva amazónica mostraban su respeto a este hombre solo por su distinción física, sin saber que solo su apariencia era virtuosa y que sus intenciones no fueron otras más que sacar provecho de su cultura. Incluso los mismos diputados, como el presidente y ministro de Relaciones Exteriores, lo respetaban solo porque tenía otra nacionalidad. Y es que este hecho no es aislado de lo que sucede y ha sucedido a lo largo de la historia de América Latina, en donde los pueblos y habitantes locales permiten que extranjeros lleguen a sus tierras y tomen lo que no les pertenece solo porque poseen una nacionalidad de un país que tiene renombre y lucen diferente. El relato satiriza la mirada imperialista de Estados Unidos sobre América Latina, mostrando cómo Mr. Taylor, al descubrir un recurso en la cultura indígena, que estas eran las cabezas reducidas, explotaba sin consideración por su valor cultural o espiritual. Esto se convierte en una metáfora del saqueo histórico de las culturas latinoamericanas por parte de las potencias extranjeras, a lo que se refiere a los recursos naturales, cosas culturales y prácticas espirituales. Las severas medidas y el negocio de las cabezas. Con el auge de esta industria surgieron problemas administrativos que llevaron a la implementación de castigos severos. La pena de muerte en diversas formas se aplicaba por delitos menores, incluidos los errores triviales. Hasta un simple comentario erróneo podía costarle la vida a alguien, y las cabezas de los ejecutados iban a parar a la compañía, mientras que el resto del cuerpo era devuelto a los familiares. Los médicos alcanzaron gran prestigio, aunque ya no se dedicaban a curar a nadie y la muerte se convirtió en un símbolo de patriotismo nacional y continental. La industria prosperó tanto que con el tiempo solo quedaron en la región las autoridades, algunos periodistas y sus esposas. La configuración de la sociedad durante el desarrollo del negocio de cabezas reducidas permitió que éste tuviera éxito hasta el último instante, pues aun cuando era predecible que Mr. Taylor buscaría la forma de mantener el negocio en pie sin importar cómo o bajo qué circunstancias, los locales seguían apoyándolo, creando incluso normas que permitieran el fallecimiento y el incremento de la tasa de mortalidad, pues eran sus cabezas las deseadas en el exterior. Señala la manera en la que el mercado global deshumaniza a los pueblos y reduce su cultura a una simple mercancía. Es una crítica a cómo los valores económicos reemplazan el respeto por la vida y la dignidad humana, un tema muy común en la globalización. La situación llega a tal punto que la vida humana pierde valor, ya que las personas son sacrificadas simplemente para producir cabezas reducidas. Este uso pone de relieve los extremos a los que puede llegar el capitalismo cuando no hay un freno ético o cultural. La expansión del imperio de Taylor. Ante la escasez de tribus cercanas, Mr. Taylor decidió iniciar una guerra con las tribus vecinas para asegurar el suministro de cabezas. Con ayuda de cañones fue sometida una tribu tras otra, extendiendo su dominio.
Sin embargo, llegó a un punto en que ya no quedaban tribus cercanas para continuar con su expansión, marcando el ocaso de su imperio. La demanda por las cabezas reducidas alcanzó tal auge que pronto la compañía de Mr. Taylor ya no pudo abastecer a su clientela. La escasez y el exceso de promesas incumplidas comenzaron a perder la credibilidad. Mr. Ralston contempló el final de todo. Luego hubo un momento donde notó un paquete entre la correspondencia del día. Al abrirlo, se encontró con algo que lo dejó sin aliento: la pequeña y sonriente cabecita de Mr. Taylor enviada desde lo profundo del Amazonas. El final del cuento y el final de Mr. Taylor y Mr. Ralston, quienes eran personas de prestigio, dueños de un negocio redondo del cual sacaron provecho, muestran cómo, sin importar la posición que se ocupa en la sociedad, se termina de la misma manera que aquellos que no poseen nada y que son parte del negocio en sí como mercancía. En conclusión, Mr. Taylor es una denuncia mordaz sobre las dinámicas de poder, la explotación y desprecio cultural que pueden surgir en el intercambio entre el norte global y América Latina. Augusto Monterroso utiliza el humor negro y el absurdo para cuestionar las estructuras de poder y llamar la atención sobre la necesidad de un respeto más profundo por las culturas y vidas humanas en América Latina. A continuación dejamos las referencias de la información utilizada. Muchas gracias.